Cuando empezaron a quebrar los bancos en Estados Unidos y después en Suiza, bancos como el Silicon Valley Bank o Signature Bank, hubo personas que me preguntaron, ¿pero es que pueden quebrar los bancos? Pues si ellos tienen todo el dinero. Y la verdad es que los bancos sí pueden quebrar y de hecho son más frágiles que casi cualquier empresa porque los bancos prestan el dinero, no el de su capital, sino prestan el dinero de los depositantes. Y por supuesto, si los depositantes empiezan a retirar su dinero, además que el dinero de los depositantes está a la vista y los créditos suelen estar en largo plazo, bueno, pues no hay banco que aguante. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de un hombre que admiro, lo admiro por muchas razones, pero hoy voy a hablar con él estrictamente en su papel de banquero. Luis Niño de Rivera ha sido banquero realmente toda su vida, actualmente es presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, ha sido también presidente de la Asociación de Bancos de México. Por supuesto que pueden quebrar los bancos, ¿no? Hemos visto toda una serie de quiebras en estas últimas semanas. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Sergio, primero muchas gracias y segundo un placer estar contigo. Mira, sí, por supuesto que pueden quebrar los bancos. Los bancos están estructurados financieramente con un apalancamiento elevado. Por cada peso de capital tienen 8 veces más pasivos y activos. En los bancos el riesgo está principalmente en los activos, que pueden ser en cierta medida papel del gobierno o de empresas y pueden ser préstamos de distintas índoles, personales, hipotecarios, automotrices, tarjetas de crédito, lo que tú quieras. Pero también del lado pasivo, que es la captación, puede tener riesgos. Si está muy descalzado el pasivo con el activo en plazo o en tasa de interés, te puede crear una situación difícil. Ahora, los bancos no quiebran por falta de capital normalmente, quiebran por falta de liquidez. Claro. Que Y la un gente no lo día, entiende, pero explícanoslo, porque, o sea, yo sí lo entiendo, pero hay mucha gente que me pregunta eso. Bueno, ¿qué significa eso? Tengo el capital, tengo buena capitalización y sin embargo el banco quiebra, pues porque de momento todo el mundo quiere retirar y no tiene capacidad para fondear eso. sí, cuando tú tienes los activos a un plazo mayor que los pasivos, que es la forma de que los bancos Que ganan siempre es dinero. así, ¿no? Finalmente. Sí, porque Si yo te recibes doy si depósitos yo te doy una hipoteca, te la doy a 10 o 15 años, pero el depósito que me hace el depositante está a la vista. a la vista o una mezcla de muy corto plazo, 90 días, y la hipoteca no vence hasta dentro de 10 años, y el día que llegan tus depositantes y te dicen, dame mi dinero, se los tienes que dar, pero si ese dinero está en activos de largo plazo, no tienes cómo dárselo. Y en ese momento tienes que cerrar la ventanilla. Es más, antes de eso, normalmente el regulador ya está tocando la puerta diciendo qué estás Como pasó en haciendo. Silicon Valley y en Signature Bank. Sí, De hecho, cerraron esto, si no mal recuerdo, un domingo. Y en Silicon Valley, pues el banco todavía estaba operando y una tarde se decidió que ya la mañana siguiente no habría. sí, exactamente. Porque en el momento que empiezan las malas noticias, todos los depositantes acuden a la ventanilla para llevarse su dinero. Y es cuando el banco no tiene cómo responder. Ahora, a estos bancos como Silicon Valley, particularmente más que Signature Bank, les tocó la tormenta perfecta. Primero, tenían mucha liquidez porque en Silicon Valley su gran mercado eran las empresas emergentes, los startups, ¿no?, que necesitan mucha liquidez. Y ellos, a base de recibir sus depósitos y tenérselos que dar cuando vayan necesitando en ese crecimiento acelerado que tienen liquidez o capital, pues les hacían créditos o les devolvían sus depósitos. Ese exceso de dinero lo invirtieron en bonos de muy largo plazo, De 10 cuando la años, ¿no? Del inflación Tesoro. estaba muy baja. Ujú. Y de repente empieza a subir las tasas porque la inflación se acelera por todo lo que ya sabemos y los bonos empiezan a dejar de valer lo que valían cuando los compraron. Se les acaba el dinero, no pueden vencerlos anticipadamente al precio correcto y no tienen con qué devolverle el dinero a sus clientes. ¿Qué pasó con Credit Suisse? Tenemos la idea de que los bancos suizos eran lo más sólido de lo más sólido del mundo. El segundo banco de Suiza simple y sencillamente se colapsa. ¿Cuál fue el error de Credit Suisse?
El error es muy prolongado y desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Credit Suisse tiene entre 5 y 7 años de escándalos, de malos manejos, de cambio de dirección en muchos sentidos. Lo acusaron inclusive de espionaje en contra de UBS, que es el banco Su más gran grande. rival, que ahora, bueno, ahora ya son el mismo porque ya lo Ahora compró ya UBS. lo compró UBS, es algo insólito. Pero en esencia el banco tenía ya problemas muy serios y las malas noticias fueron acumulando la necesidad de los ahorradores de empezar a retirarle el dinero. La semana pasada su acción estaba a 7 francos suizos el lunes y el viernes cerró a 1.86 francos Perdió suizos. todo su valor. Todo su valor. En el 2007 su acción valía 80 francos suizos. Bueno. Se desapareció el valor del banco por toda esa falta de cuidado y de buen manejo de sus activos sobre todo. Y el banco tenía más o menos 1.4 billones de dólares de terceros manejados en fondos de inversión. Eso obligó a la autoridad, tanto al gobierno federal de Suiza como al regulador bancario, de intervenir rápido y buscar el fin de semana pasado la compra de parte de UBS, de Swiss Bank. Ahora, esto está causando una ola de confusión y de dudas en el mercado que está haciendo a los inversionistas pensar 2 veces de qué es lo que va a pasar. Están también los tenedores de bonos de Credit Suisse, que estos bonos creo que son AT1 o AR1. Sí, porque son bonos que como que de emergencia, pero resulta que los van a evaluar en cero. Estos bonos se inventaron en la crisis bancaria del 2008. ¿Y qué son? Son bonos convertibles en capital. Cuando las cosas van bien, son deuda y cuando empiezan a ir mal, se convierten en capital para respaldar la estructura financiera del banco. Sin embargo, ahora están en duda y los están bajando de valor casi hasta cero. Por lo tanto, toda esa serie de bonos AT1 que emitieron varios bancos entra en un entorno de duda. Ya nadie va a quererlos comprar si puede perder todo su dinero, ¿no? Exactamente. Luis, no hemos visto esta vez repercusiones en la banca mexicana. El presidente López Obrador decía antes, estornudaba Estados Unidos y nos daba neumonía a nosotros. No hemos visto hasta este momento ninguna consecuencia negativa en los bancos mexicanos. ¿Por qué? Hasta ahora no, y creemos que no va a haber consecuencias. Uno, porque la banca mexicana está muy bien capitalizada y muy líquida, con activos de alta calidad. ¿También la banca suiza y la banca estadounidense estaban bien capitalizadas o no? Pero no con altos índices de liquidez. Eso es. El problema de Silicon Valley fue que siendo el banco número 16 con 200,000 millones de dólares de activos, era un banco regional. Y estaba metido en una sola industria. Entonces tenía exceso de concentración en una industria. Más depósitos muy grandes, no eran depósitos de millones y millones de dólares. Sí, de gente de Silicon Valley, que ahí hay mucho dinero, pero también estaba muy concentrado en cierto tipo de activos, los bonos de largo plazo. Esas dos condiciones, más el descalce en tasas de interés, es lo que quebró a Silicon Valley. Hay quien dice que falló la regulación, que hay que tener regulaciones más estrictas. Hay quien dice, por el contrario, el propio Barney Frank, que fue de los creadores de la iniciativa Dodd-Frank, con la que se pusieron toda una serie de restricciones y regulaciones a los bancos de Estados Unidos, dice, no tuvo nada que ver eso. Y hay quien dice dentro de la banca que no, lo que se necesita es mayor libertad para hacer el negocio bancario. ¿Tú qué opinas como banquero de toda la vida? Creo que los sucesos de los últimos meses han sido de tal magnitud y de tal velocidad que no cualquiera estaba preparado para advertir los riesgos. Entonces, faltó manejo prudente dentro del banco, faltó manejo prudente de parte del regulador y faltó anticipar las consecuencias de una alza de tasas de interés tan acentuada en los últimos
12 meses. Tú en el consejo de administración de un banco no tienes que revisar cómo está la cartera de reserva, por ejemplo, ver si está de muy largo plazo, de corto plazo. No era ningún secreto que la Reserva Federal iba a subir las tasas de interés. Lo venía cacareando desde hacía 2 años. Todo el mundo sabía que iban a subir las tasas de interés. Sé que no hubo un director de riesgos el año pasado en Silicon Valley. Pero estaba pues el CEO que supuestamente estaba haciendo ese trabajo, pero había un consejo de administración. ¿No tiene responsabilidad el consejo de administración de detectar ese tipo de desequilibrio entre los pasivos y los activos? Por supuesto, el consejo de administración, los comités del consejo, que hay uno Está el en comité de particular auditoría, de ¿no? riesgos. El director general, el CEO, por supuesto, el director de finanzas, el titular de la unidad de riesgos. Hoy en día la administración de riesgos en un banco es diario. Todos los días tienes que ver la estructura de tu balance, la calidad de tus activos, el plazo de vencimiento, la calidad de tus pasivos, el plazo de vencimiento que tienen y cuáles son las circunstancias que te van a poner en una situación apretada. Ese manejo permanente de la estructura financiera de un banco es algo que no puedes evitar, más hoy en día. Déjame preguntarte otra cosa. Estuvimos los dos en la convención bancaria. No sé si viste la presentación de Brett King, un Por futurista supuesto. australiano, que entre otras cosas nos decía que el número de sucursales en el mundo, pero también en México, presentó cifras de México, está disminuyendo. Y sin embargo, nosotros tenemos aquí un banco público, el Banco del Bienestar, pues que quiere construir 3,000 sucursales, más que a propósito que Banco Azteca, que es el que más sucursales tiene, pero que se apoya en Electra y que no tuvo que construir esta red de sucursales. ¿Qué opinas? Y Brett King tiene toda la razón. La transición del mundo analógico al mundo digital no solo está presente, sino está tomando mayor inercia todos los días. Los bancos tenemos una infraestructura física carísima. Montar una sucursal requiere infraestructura física, tecnológica, de seguridad, humana, telecomunicaciones, más la dotación permanente de dinero, más todo el entorno de promoción y publicidad de atención a clientes. Es muy caro. Hoy, en una aplicación bancaria, tú puedes hacer todo lo que se hace en una sucursal, excepto entregar y recibir efectivo. No necesitamos más sucursales, necesitamos más tecnología. Por otro lado, tenemos corresponsales bancarios. La banca tiene más de 50,000 corresponsales bancarios, que son comercios de todos tamaños, pequeños, medianos y grandes, que pueden atender conectados directamente con el banco a cualquier cliente para recibir un pago, hacer una transferencia, hacer un depósito. Todo eso es lo que está tomando el lugar de la vieja infraestructura física enorme de sucursales. Además, en muchos bancos, no es el caso de Banco Azteca, pero que eran sucursales muy lujosas, ya sabes, de piso de mármol con mucho lujo de muebles de caoba. ¿Tú ves entonces tranquila la banca mexicana? Yo percibí mucha tranquilidad y hablé con muchos banqueros en la convención bancaria la semana pasada. ¿Tú ves tranquila la banca? Sí, la veo tranquila. La banca mexicana, me refiero. La banca mexicana. Porque en el mundo estamos viendo mucho miedo. Pues sí, sobre todo estamos viendo posibles repercusiones en el mundo que no deben de llegar a México porque las condiciones son muy distintas. Por ejemplo, pero a ver, tú como presidente del Consejo de Administración de un banco, cuando estás viendo una tormenta afuera, que a lo mejor no llega a México, pero me imagino que tomas medidas precautorias. Sí, por supuesto. Siempre vemos la posición de liquidez, la posición de la cartera de crédito, la posición de los depósitos que tenemos, el calzamiento. Banco Azteca tiene la enorme fortuna de una gran dispersión en captación y en crédito, una cantidad enorme de clientes en toda la República. ¿Eso te da fortaleza? Muchísima, te da estabilidad en la permanencia de los recursos y en los riesgos que corres, porque son distintos en cada región del país. Por consiguiente, los bancos que tienen esa seguridad y los bancos grandes tienen otras fuentes de negocio y de captación y de colocación que les permiten más robustez.
los bancos medianos y pequeños, dependiendo de qué tan concentrados estén en distintas industrias o regiones del país, tienen que medir sus riesgos de una manera diferente. Pero en Estados Unidos, lo que pasó con Silicon Valley Bank va a afectar, y ya ayer y hoy la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ya salió a decir que los bancos comunitarios y los bancos regionales van a recibir el mismo apoyo que Silicon Valley. Eso puede ser carísimo. No, bueno, es impagable y es en contra de toda la estructura de seguro de depósito que inventó Estados Unidos hace 90 años, el FDIC, sí, que quiere decir que hasta $250,000 te garantiza el seguro de depósito. No pierdes el dinero si quiebra el banco, pero ahora con esta garantía de Silicon Valley, Signature Bank, del 100%, imagínate la cantidad, hay más de 8,000 bancos en Estados Unidos. Pues yo quiero agradecerte, Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca. Gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, un placer, como siempre. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.